Correcto, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, estimados participantes del Diplomado en Saneamiento Físico Legal de Predios. A nombre de nuestro señor decano, el doctor Raúl Canelo Rabanal, y de la directora académica Minerva Córdoba Sena, le damos la más cordial bienvenida al doctor Pedro Gervasi, quien tratará el tema rectificación de áreas y linderos en predios inscritos. El doctor Gervasi es profesor de Derecho Civil en la Universidad Católica Ceres Sapientia, abogado en el Registro de Propiedad Inmueble de la Zona Registral número 9 de Lima, SUNAR. Es miembro de la red de capacitadores de SUNAR, ex abogado del Tribunal Registral y tiene el grado de Magíster en Derecho, Convención en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sin mayor preámbulo, doctor Pedro Gervasi, adelante, por favor, con su clase virtual. Gracias. Muy buenas noches. Disculpen la demora. Tuve un inconveniente en el tráfico, pero bueno, ya estoy aquí y vamos a hablar pues sobre la rectificación de áreas. Voy a proceder a compartir con ustedes mis PPTs. Bien. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, doctor, sí se puede visualizar. Sí. Ya, genial. Bien, bien, doctores. El día de hoy, tal como estaba pautado, vamos a hablar pues sobre la rectificación de áreas dentro pues y la rectificación de área, doctores, es uno de los procedimientos por excelencia conocidos o identificados dentro del ámbito del saneamiento inmobiliario, ¿no? ¿A qué quiero llegar? De que con la rectificación de área, usualmente lo que las partes suelen hacer es publicitar el área correcta de un predio. Me explico de otro modo. La rectificación, por regla general, sea la que fuera, significa corregir una situación, ¿no? Enmendar una determinada situación. Con la rectificación, por ejemplo, podemos rectificar el nombre de una persona, porque realmente, por ejemplo, yo me llamo Pedro Gervasi, pero no sé, en una partida registral me han puesto con una S. Entonces, corresponde rectificar la partida. No corresponde rectificar mi nombre como tal. Corresponde rectificar mi nombre en la partida, vamos a decirlo así. Porque mi nombre es Pedro Gervasi. Yo soy la realidad. Mi DNI y mis datos son la realidad. En cambio, la publicidad está siendo inexacta por un determinado registro. Entonces, nosotros tenemos en el sistema diversas entidades que por medio pues, de diversos servicios emiten publicidad, ¿no? Por ejemplo, de la RENIEC, ¿no? O de RENIEC. Y dentro de la publicidad, y es un tipo de publicidad noticia, pero hay una publicidad muy interesante que es la publicidad que da el registro. Y el registro público no es un registro infalible, pues, no es un registro en el que no hayan errores. Es un registro en donde más bien usualmente se presenta uno que otro error, porque el registro se sustenta en base a personas. Y las personas, pues, no necesariamente no son perfectas, ¿no? Entonces, pueden haber errores que se sustenten o que se hayan presentado por culpa de una mala calificación en el registro, pero también pueden haber errores que se hayan presentado producto de un título errado. Ahora, puede que ninguno de los dos se haya dado y el Doctor, error, perdón. Sí, disculpe, doctor. Se escucha doble eco, no sé, un problema con la comunicación.
Disculpen, ¿es solamente la doctora o todos me Sí, escuchan así? no, es el problema de la doctora. No, acá la transmisión está siendo perfecta. Tendría que Todo está mencionar bien, Ay, solo. ay, ay. está Ay, bien, ok, correcto. gracias. Sí, gracias. Ay, 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 perdón. Bueno, entonces, la rectificación, como venía diciéndoles, entonces va a darse a nivel registral. La primera puede ser porque se equivocó el registrador, la segunda puede ser porque el título en el que se sustentaba la inscripción venía con algún error, y la tercera puede ser porque las partes o en la realidad misma algo ha sucedido que esta publicidad discrepa no solamente entonces, discrepa la publicidad, discrepa el título, el error no ha sido ni en la publicidad ni en el título, sino en que la realidad misma ha cambiado o se ha rectificado. Entonces, pueden existir estos tres supuestos por los cuales se amerite una rectificación. Ahora bien, nosotros conocemos, ¿no?, que el registro público, ya entrando un poco más al tema, que el registro público es una entidad pues, que se encarga de inscribir títulos y de dar publicidad a esta inscripción. Entonces, esta publicidad, pues, muchas veces no es exacta. Y el saneamiento de títulos implica buscar, ubicar, ¿no?, una publicidad exacta, ¿no? El saneamiento de títulos implica, o el saneamiento inmobiliario, implica de que la situación de un predio se vea plenamente reflejada con la publicidad del registro. Y como les repito, saneamiento no solamente es rectificación de área. Ya, miren, ¿saben cuándo necesitamos saneamiento? Y el saneamiento es obligatorio y siempre toda propiedad necesariamente pasa por la figura del saneamiento. Aunque no querramos, siempre, porque hay un acto que sí o sí le ocurre al hombre. ¿Cuál es? La muerte, ¿no? Todos los titulares de predios, incluyendo personas jurídicas, porque también pueden existirse, fusionarse, pero vamos a poner a las personas naturales. Todas las personas naturales, no, que hayan llegado al registro para ostentar una titularidad sobre algún departamento, sobre algún terreno, sobre alguna tienda, sobre alguna casa, todas estas personas en algún momento de su vida van a tener que fallecer. Eso es algo que sí o sí va a pasar. Bien, cuando eso pase, el registro inmediatamente dice, ah, murió tal persona, murió X, y ahora sus herederos son A, B y C, ¿no? El registro, muere la persona y el registro sigue publicitando que X es el titular. Hay personas que no hacen la sucesión y el registro sigue publicitando que esta persona X es el titular, pese que ya murió hace como 20 años. Pero los herederos, pues no decidieron hacer el trámite de sucesión. A esa propiedad le falta algo. ¿Cuál es el saneamiento? En este caso de la titularidad, pero saneamiento sin duda. ¿Por qué? Porque la realidad dice que los herederos o los copropietarios son los hijos, ¿no? Vamos a suponerlo así, vamos a ponerlo así. Pero el registro que sigue diciendo que es el papá. ¿Por qué? Porque nadie hizo esta gestión de saneamiento. En este caso sería la sucesión intestada. ¿Ya? Pero a eso vamos con el saneamiento, a regularizar una situación. Tenemos que regularizar algo, porque el registro está dando publicidad de algo que es inexacto. En el caso de los predios o de la rectificación de áreas, si un predio realmente mide 200, el registro está publicitando que tiene 180. Vamos a rectificar, sea porque el registro tuvo la culpa con una rectificación por error material, sea porque en este caso de repente el presentante o el interesado tiene algún error en su título, hay que rectificarlo, ¿no? Entonces, será en mérito del artículo 85 con instrumento fehaciente o en virtud a todas las formas de rectificación de área que existen en nuestro sistema. Entonces, cuando fallece alguien, ¿inmediatamente el registro cambia? No, el registro sigue dando que una publicidad inexacta. ¿Por qué? Porque la realidad, ¿qué cosa es? La realidad te sigue diciendo, por si acaso,
por si acaso, esa persona que figura ahí en el registro ya no es el propietario, ahora los propietarios son sus hijos. Entonces, ¿qué se produce? Una discrepancia entre entre la realidad del registro y una discrepancia en la verdadera, en la realidad. Por eso dicen, el saneamiento es adecuar la realidad extrarregistral con la realidad registral. Lo que se produce afuera del registro, adecuarlo para que el registro lo publicite. Eso es saneamiento. Hoy en día ha salido un nuevo decreto legislativo emérito al régimen de propiedad horizontal, ¿no? Este régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, establece que se puede declarar o que se tiene por declaraciones o edificaciones o régimen de la propiedad a edificaciones no declaradas. Antes se decía todo lo contrario, no existe régimen, no existe independización, no existe nada, mientras no esté declarado en el registro. No tenemos nada, porque estos son actos registrales. Sin embargo, hoy por hoy, la ley reconoce algo. La ley dice, por si acaso, existen las edificaciones o esta propiedad horizontal llamada de hecho. Sin registro, pero existe. Porque, doctores, hay algo cierto. Siempre la realidad se va a imponer a las cuestiones de ley. Ya lo decía Weck, poderosa es la ley, pero más poderosa es la realidad. Y esto es lo que pasa con la rectificación de área. El registro cede ante la realidad. Y no solo con la rectificación de área, estimados autores, sino con cualquier tipo de rectificación. El registro cede, el registro cae ante la realidad. ¿Saben otro artículo vital que rompe el registro y en donde la realidad vence al registro de sobremanera, se publicite quien se publicite? ¿Saben cómo se llama esto? Se llama prescripción adquisitiva de dominio, artículo 950 del Código Civil. ¿No? Entonces, con la prescripción, por ejemplo, ¿no? Con la prescripción, aparece la figura en donde una persona que no figura en el registro, pero que ejerce posesión continua, pacífica y pública como propietario, durante 10 años, se hace propietario, dicen. Y esta persona, de acuerdo al 952, porque eso lo dice el 950, de acuerdo al 952, esta persona puede, dice, puede, tiene la opción, si quiere, si se le da la gana, tiene la opción de presentar solicitar al juez se le dé su título. Entonces, le dé un título para regularizar ¿qué? Una realidad que está en el registro y romper la realidad que está en el registro. Por ejemplo, A posee y prescribe el bien. Y B, ¿qué? B es el titular. Entonces, ¿qué da el sistema? ¿Qué da el derecho? Dice, tú que posees y ahora te haces propietario, puedes ir y sacar a B sin su permiso. ¿Por qué? Porque prima la realidad por encima de lo que publicita el registro. Con eso no estamos diciendo, doctores, que el registro no sirve. Es más, en el saneamiento, la finalidad del saneamiento es llegar al registro para tener un sistema ordenado, para Doctor, brindar disculpe. seguridad jurídica. Perdón. Doctor, disculpe, buenas noches. No está avanzando los PPT, ¿no? Todavía no. Ah, ya, estamos en Todavía la no. primera diapositiva. Sí, sí, sí. Gracias. Todavía no. Todavía no. Todavía no. Estamos haciendo una introducción de lo que es la rectificación. Entonces, ya me olvidé qué iba a decir. Entonces, en el caso de la prescripción, por ejemplo, estimados autores, no, la realidad rompe el registro, ¿no? La realidad vence al registro. Entonces, esto es lo que pasa con la rectificación de área. El sistema lo que quiere es publicitar la realidad. Ahora, no es que el registro, como decía, no sirve para nada. El registro sirve para mucho y sirve para brindar seguridad jurídica, sino que el registro prefiere siempre publicitar lo más real posible. Las situaciones más reales posibles las prefiere publicitar el registro. Es más, tienen en su artículo 2011 un principio que prioriza la inscripción. Un principio que dice que debe prevalecer la inscripción. El registrador debe propiciar la inscripción. No dice cualquier cosa, dice debe propiciarla. ¿Por qué? Porque con la inscripción se va a dar lugar a adecuar la realidad, ¿no? Bien. Entonces, dicho esto,
doctores, la rectificación de área significa que adecuar la realidad, adecuar el registro, ¿no?, a la realidad, que el registro publicite las cosas más reales posibles. Entonces la rectificación no es, ojo, rectificar el área misma, no es ir al terreno y rectificar y corregirlo y decir, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer a más, porque producto de este proceso yo he ganado y ahora mi área va a ser más. No, esa no es la idea de la rectificación. La idea de la rectificación es, mi área es esta y el registro dice que es esta. Entonces, con la rectificación, doctores, ¿hay una modificación física del bien? Les hago la pregunta. Después de lo que he explicado, con la modificación, con la rectificación de área, ¿hay una modificación física del bien? No, ¿Ya? No se modifica el bien entonces. Bien, en efecto, ¿no? Con la rectificación de área no hay una modificación física del bien. Doctor, disculpe. No hay Bien, una vamos a modificación, ver. no hay una modificación del bien. Lo que se tiene que adecuar el registro a la realidad. Exacto, exacto, doctora. No hay una modificación física del bien. El bien se mantiene, ¿no? Lo que vamos a hacer con el procedimiento de rectificación es que el registro diga cuál es qué es lo real. Y eso es lo que busca el sistema. El sistema busca de que el registro siempre publicite situaciones lo más exactas posibles. No es perfecto, pero busca, en cierta medida, publicitar situaciones reales. Bien, vayamos al primer PPT. Ahora sí. Hoy en día, a veces cuando se presenta algún título sobre prescripción adquisitiva de dominio, habilitación urbana, independización, acumulación, declaratoria de fábrica u otro título, se lo sueles observar porque no existen linderos y medidas perimétricas del predio en la partida registral o no coinciden los datos con los de los antecedentes registrales por existir inadecuación. Se requiere entonces efectuar el saneamiento del área, linderos y medidas perimétricas a efecto de que la realidad física pueda concordar con la realidad registral. En efecto, por ejemplo, doctores, ¿no? En este primer PPT, ¿qué corresponde señalar? ¿No? Por ejemplo, imagínense, ¿no? Yo solicito una prescripción adquisitiva de dominio y ustedes saben que cualquier acto de titularidad importa los límites de esta titularidad. Yo no puedo decir, por ejemplo, yo soy propietario, pues, de toda la esquina. Ya, pero ¿cuánto mide? ¿Cuáles son sus linderos? ¿Cuál es su área? Sí, soy propietario por prescripción de toda la esquina. Nos van a observar. Ahora, puedo decir, yo tengo títulos o documentos que acreditan la propiedad de esa esquina. ¿No? Ya, pero tu título discrepa con lo que publicita el registro, porque el registro dice que esa esquina mide 200 y tu título dice, o tus títulos dice que esa esquina mide 180. ¿Cómo hacemos? Uy, bueno, la verdad es que en un inicio era 180, pero cuando he prescribido o cuando ha procedido la prescripción, esta área se aumentó y hoy en día tengo 200 metros redondos. Es más, y he poseído todo el bien de manera continua, pacífica y pública. Entonces mi título como tal no se está adecuando a mi prescripción, ¿no? Entonces lo que se va a buscar es corregir el área materia de prescripción, ¿no? Para que calce tanto en los planos como en la partida, ¿no? Igual pasa con la habilitación urbana, con la independización. Eh, Antes de proceder con estos actos que recaen sobre predios, se tiene pues que rectificar el área, porque el área se va a adecuar a, por ejemplo,
si yo presento un plano, ¿no? Los formularios y los planos de declaración de fábrica con independización, y esto se da en un área de 500 metros, aparentemente para la declaratoria de fábrica, pero según el registro, esta área tiene 400. Nos van a observar. Sin duda, nos van a observar. Entonces, ¿qué se tiene que hacer previamente? Rectificar el área, que no es otra cosa que es una rectificación de partida registral. Yo entiendo que incluso el término podría, pues, podría resultar un tanto confuso, porque podríamos pensar, ¿no? Rectificación de área, esto es un tema más físico, ¿no? Es un tema más, es un tema más de manejo práctico, ¿no? Cosa que no, cosa que no esperamos, ¿no? Entonces, la rectificación de área da a entender como si estuviéramos rectificando el área. O sea, ¿qué otra cosa podríamos esperar del título, no? Sin embargo, la rectificación de área debería de decirse este procedimiento, creo yo, rectificación de área en sede registral. Porque vas a rectificar en área en sede registral. Pareciera que con la rectificación de área lo que estamos haciendo es rectificar físicamente, in situ, el área. Y no es así. Esto no es un procedimiento para modificar físicamente el bien. Esto es un procedimiento para rectificar el área respecto de la partida del bien. Es algo totalmente diferente. Vamos a rectificar partidas registrales que hacen referencia a una situación en particular llamado área, perímetro del predio, los linderos del predio. Y a todo eso vamos a rectificarlo. Pero vamos a rectificarlo en la partida, no en la vida real, no en la parte material. No es que yo rectifico y en virtud de lo que rectifico veo si me retrocedo o me avanzo. No, en la rectificación no funciona así. En la rectificación yo adecuo la realidad actual de mi predio con el registro. Me sincero mis porcentajes. Acá tenemos a dos doctores, ¿no? Dos doctores vitales para el sistema registral. La primera es una vocal del tribunal. El segundo, el doctor Gunther, ha sido notario, ha sido registrador, vocal, ¿no? Entonces, ambos profesores, ¿no? En este caso, la doctora Rosario, que es actualmente vocal del tribunal, señala que la rectificación de área tiene como finalidad eliminar la inexactitud publicada por el registro. Quiere decir que la realidad registral del predio discrepa de la realidad física, ¿no? El área publicitada del predio es mayor o menor o con linderos total o parcialmente diferentes. Para corregir esa inexactitud, hay varios procedimientos establecidos normativamente. La trascendencia de estos medios para eliminar la inexactitud registral radica en el hecho de que la partida refleja una descripción material del predio. Se trata, por tanto, de hacer concordar lo inscrito con la realidad objetiva. ¿Ven? Entonces, cuando alguien califica, no sé si ahorita tengo acá colegas que califican estos títulos, cuando alguien califica, usualmente lo que se suele hacer, de acuerdo al principio, pues, de tracto sucesivo, o a los criterios de calificación registral que implican la adecuación, ¿no? De acuerdo a esto, usualmente se busca de que el título presentado se adecue a la partida registral, pero en el caso de la rectificación pasa a la inversa. El que califica el título busca, o bueno, pretende encontrar de que lo que se califique sea algo que discrepe con el registro, precisamente para rectificarlo, porque si lo que me presentan se adecua a lo registrado, pues sinceramente no tengo nada que rectificar. No, en este caso no debe haber adecuación respecto del área, obviamente, ¿no? Respecto del área no debe de haber adecuación. Bien, de igual manera, el doctor Gunther González Barrón sostiene que el presupuesto teórico de la rectificación de área es el error de medición, pese a que los linderos
se pudiesen encontrar delimitados con razonable certeza, lo que implica una discrepancia entre la dimensión real del predio y la información del registro. Por lo tanto, la rectificación de área no sirve para invadir la finca vecina o matricular una porción de terreno no inscrita, o para regularizar transferencia de franjas, o reconocer el aumento de área por virtud de accesiones. Entonces, el profesor Gunter dice, por si acaso, ¿no? La rectificación puede ser un error de medición, pero no es, puede ser un error de medición, puede ser un error documental, vamos a decirlo así, pero con la rectificación yo no me apropio de propiedad. O sea, yo no me, no es como que yo les diga, pues, ¿no? Es como que yo le diga, yo tengo 100 metros y mi vecino tiene otros 100, pero yo quiero tener mi casa más grande, entonces yo lo voy a invadir, invado 50 metros de él para tener 150 y pues rectifico a mayor, digo, no, sabes que mi casa no es 100, es 150. No, pues ahí estoy utilizando al sistema para consolidar, ¿no? Una posesión totalmente ilegítima y precaria, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, lo otro, entonces la rectificación no es adquisición de propiedad, porque podría, una rectificación de esta magnitud, ¿no? Del 50% de mi lote, eso ya no es rectificación, pues. Eso será una prescripción, una transferencia de propiedad. Imagínense rectificar al doble, ya ha pasado, rectificar al doble del área que yo tengo. Mejor prescríbelo, ¿no? Porque tú no estás rectificando. Tú estás de alguna manera disfrazando tu prescripción del colindante, ¿no? Bien. Entonces, la rectificación tiene que, en mi opinión, ser una rectificación moderada. Tiene que ser, pues, una de verdad rectificación. Imagínense en la introducción que yo les hacía, ¿no? Y les comentaba, o sea, yo rectifico mi nombre y apellidos cuando yo digo Pedro Gervasi, por ejemplo. Pero si yo digo no soy Pedro Gervasi, yo soy Pedro Materazzi, yo me estoy cambiando de nombre ya. Yo no estoy rectificando, no estoy rectificando una letra. Yo estoy prácticamente cambiándome de nombre, ¿no? Entonces la rectificación tiene que tener este aspecto sensible de que no se, no sirva para hacer, no sirva la rectificación como una herramienta que implique una apropiación, que implique una accesión o una prescripción indirecta o una transferencia o adquisición de franjas, ¿no? Como dice el maestro Gunter González Barrón. Bien. Rectificación de área. Las causas de la discrepancia de lo real y lo registrado, en el caso del registro de predios, puede obedecer entonces pues a diversos factores, siendo uno de los principales, considero que las inscripciones antiguas se realizaban sin base gráfica, o sea, sin planos. Debemos tener en cuenta que desde 1888, fecha de creación del registro de propiedad inmueble con el presidente Andrés Avelino Cáceres, hasta la actualidad se han efectuado varios cambios, como en la mayor exactitud de la descripción gráfica de un predio. Ahora los planos cuentan con coordenadas UTM, no es concebible ahora una inmatriculación sin base gráfica. Ahora cualquier acto implica pues de que se adjunten planos, ¿no? Tan es así, tal es así, de que, por ejemplo, ya no solo ¿saben? Ya no solamente los documentos que implican una incorporación o una rectificación del predio, sino también hay otros actos convencionales, ¿no? Que están sujetos a obligaciones que también implican la presentación de planos, memorias, ¿no? Por ejemplo, doctores, el arrendamiento parcial de un bien no requiere independización, pero el registro te pide que presentes planos y memoria, ¿no? ¿Qué más? El usufructo, ¿no? También, el derecho de uso. Entonces también pueden ser merecedores de presentación de planos, sí, porque puede ser sobre una parte. Bien.
Además de la falta de planos, considero que otra de las razones por las que existe discrepancia de lo real y lo registrado son los planos de catastro distintos que fueron incorporados en los registros públicos. Así, cada ente generador de catastro elaboraba sus propios planos en base a su propio catastro, así COFOPRI, el PET, las municipalidades elaboraban sus planos, pero no en un catastro estandarizado. Es por ello que el artículo 1 de la ley 2829.4 señala que el objeto de la ley, ¿no?, créase el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial con la finalidad de regular la integración y unificación de los estándares, nomenclatura y procesos técnicos de las diferentes entidades generadoras de catastro. Entonces, vemos que pues con anterioridad hubieron entes, ¿no? O esto empezó pues con entidades como el PET, como el Ministerio de Agricultura, como COFOPRI, que fueron trabajando de manera escalonada, ¿no? Este proceso de generar un catastro sobre los predios, ¿no? Así pues, a ciertas entidades hoy se le consideraron entidades generadoras de catastro, porque ellas son las que verifican el bien, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, a la municipalidad y a los gobiernos regionales. Rectificación de área. Pero también hay otra razón, si bien en menor escala, pero que se produce también en la realidad. Algunas veces son los propios propietarios que no respetan su área, linderos y medidas perimétricas, y abarcan área de predios colindantes, máxime si estos no están cercados, si no es por el frente, es por el fondo, o cuando edifican algún otro nivel por encima del predio colindante. Claro, o sea, usualmente el primer infractor del área, pues siempre es el propio propietario, ¿no? Siempre es el propio titular. Y esto, pues, por una falta de consideración, una falta de respeto, una falta de respeto social que deben de existir entre propietarios, pues, y procuran siempre sacarle algunos metros más a la propiedad. Ya no se sabe dónde más sacarle, pero ya de alguna manera lo invaden, ya de alguna manera se aprovechan del colindante. ¿Han visto estas edificaciones altas, grandes, que están al costado de un predio probablemente sin construir? ¿Qué es lo que suelen hacer? Le ponen ventanitas al colindante, ¿no? Cuando se supone que ahí debería haber una edificación. Entonces siempre está esta, o estos vecinos que le sacan un balcón a la vereda, ¿no? Entonces, el frontis termina del terreno, de la casa, del hogar, y ellos al segundo piso le sacan un balcón que abarca, pues, ¿no?, la vereda. Entonces, estas cuestiones son, entre algunas, las que vamos a verificar si es que, por ejemplo, la municipalidad concede o no este tipo de rectificación. Imagínense, porque a este paso la gente ya va a crearse un puente, ¿no? Entonces, más bien eso implica una multa. ¿Qué rectificación te voy a dar, no? ¿Qué vas a rectificar si lo que estás cometiendo es una infracción? No, pero hay más área construida. No, 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 no. Ir contra el orden público, las buenas costumbres, no se ajustan a los actos jurídicos que nosotros vemos de acuerdo al 140 del Código Civil. Entonces, el principal generador de esta discrepancia usualmente es el propio propietario. Vamos a la primera rectificación. La rectificación en mérito al título archivado. A ver. Bien. La rectificación en mérito al título archivado. Esta rectificación, doctores, ya se da en virtud de lo que está establecido en una norma. ¿Cómo se llama esta norma? Reglamento General, texto único ordenado del Reglamento General de Registros Públicos. Si tienes desde el artículo 77 en adelante, el 77, doctores, apúntenlo, te establece
un requisito, una formalidad. Esto es interesante, ¿eh? Porque sin esta, muchas veces hay observaciones porque no cumples esta formalidad. ¿Cómo pedimos rectificar un archivado? ¿O cómo pedimos rectificar no solo el área, el nombre o cualquier dato de la partida en virtud del archivado? ¿Qué colega que haya ya realizado estos trámites sabe? A ver. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor William Vilca, ¿no? Sí, yo en algunas veces he hecho esas rectificaciones cuando vi que en la partida registral figuraba un área determinada y no era así. Y al revisar el título archivado me di cuenta que era un error del registrador. O también en otra ocasión no era un error de área, sino había habido error en las medidas perimétricas y también pedí la rectificación en base al título archivado. En esos casos solo presenté escrito, no necesité presentar documento adicional y tampoco hubo cobro de derechos registrales al ser error de registros públicos. Muy bien, doctor. Y usted ha hecho la indicación precisa, pues, del artículo 77 del reglamento, ¿no? Porque el artículo 77 le dice que para rectificar, ¿no, doctor? Y como bien usted lo ha señalado, y gracias por su participación, como usted bien lo ha señalado, la rectificación por error material, porque también el registro establece dos formas de rectificar. ¿Ah? Justo hoy día me pasaba una rectificación muy interesante, y ahorita se las comento. Una es la rectificación por error material y otra es la rectificación por error de concepto. ¿Ya? Entonces, la rectificación por error material es esa rectificación en donde te equivocas un dígito, pues, 2 dígitos, ¿no? Cuestiones, el asiento está bien extendido, pero tú te estás equivocando un dígito, un número, una letra, no sé, ¿no? En cambio, en la rectificación por error de concepto, lo que ha sucedido es que has extendido todo un asiento mal. Has entendido mal el acto jurídico que te han pedido, ¿no? Entonces, lo has entendido mal, lo ha entendido mal el registrador y ha hecho una extensión no idónea. Y le pongo un ejemplo muy rápido. Hoy día me pedían algo brutal, ¿ah? Me pedían que por rectificación deje sin efecto una hipoteca. Una hipoteca que garantizaba, garantiza pues el crédito de un banco de crédito. ¿Cómo? Entonces la rectificación tiene que ser muy delicada, ¿no? Pero cuando veo el archivado, en efecto, ¿por qué se daba? Porque había existido una sesión anterior y el registrador se equivocó de hipoteca y cedió, por ejemplo, en este caso era la hipoteca D4, la cedía el D5, ¿no? Pero la hipoteca que era materia de sesión era la D2 y esta D2 había sido levantada. Entonces, por error hubo una sesión de D4 y se creó un asiento D5. Entonces me decían, doctores, lo que pasa es que habían 2 hipotecas del mismo acreedor. Entonces, cuando yo ya reviso el archivado, me doy cuenta, pues, de que erróneamente existía esta sesión. La sesión era, pues, para que se ceda una hipoteca anterior que ya había sido levantada. Entonces, más bien, con la rectificación lo que generé fue de que la siguiente hipoteca viva. Pero esto es un error material, ¿no? Esto es un error de lejos, un error de concepto. Que otro colega dentro de su calificación se equivocó, porque es un tema humano. Entonces, ese es un error de concepto, doctores. Y un error material es una letra, un nombre, un dígito. Yo me pregunto, la rectificación, si yo me equivoco solamente en poner el área, si yo me equivoco en poner, por ejemplo, el área es de 200 metros, pero yo pongo que es 2000 metros. ¿Qué corresponde? ¿Qué tipo de rectificación corresponde? Esto ha sido a nivel registral, ¿no? Una rectificación en virtud del título archivado, sin duda, pero va a ser una rectificación por error de cálculo, una rectificación por error material o una rectificación por error de concepto. De acuerdo a lo que he explicado, ¿qué tipo de rectificación será? En mérito del título archivado, nos queda claro. Error material tendría que ser. Error material, ¿no, doctora? Error material.
Y el detalle de la rectificación, de las rectificaciones en mérito al título archivado está en el artículo 77. ¿Cuál es? Que tienes que precisar algunas cosas. Primero, el título archivado. El título archivado, la fecha del año del título archivado. Tienes que precisar también cuál es el error que pretendes corregir, cómo dice el error y qué debe de decir según tú. ¿No? Eso tiene que estar especificado pues, en la rectificación en mérito al título archivado. ¿Cómo dice? ¿Cómo debe decir? ¿Y cuál es el número del título archivado? Esos son los datos que tienen que ir. Ya, sí o sí, porque están en el reglamento. Si yo pido una rectificación por error material y señalo el asiento, digo, rectifíquese el asiento A, el asiento B, el asiento D, asiento C. Rectifíquese, porque de verdad hay un error. Pero si el registrador es cerrado, ¿no? Puede decir, tú me estás diciendo que rectifique tal asiento, pero no estás cumpliendo con la formalidad. Y el registro es un registro formal, ¿no? El registro es un registro formal. Entonces, ¿no? Este registro, que es un registro formal, entonces puede que te pidan, señálame el título archivado y la fecha del título. Pero ustedes me dirán, pero doctor, está en el asiento. Si uno ve el asiento, en la parte de abajo dice, pues, cuál es el título y la fecha, cuál sería la necesidad. Es que como está en el reglamento, doctores, pueden hacerlo. ¿Ah? Si les toca un registrador que es pro inscripción, que dice, no, suficiente con que ya me señaló el asiento, yo procedo con la rectificación. Genial. Pero créame que no todos son así. Entonces, por asegurarnos, mejor, señalo el asiento, detallo cómo debe decir, cómo dice, cómo debe decir, y señalo el título archivado. De esa manera procederé o con la rectificación por error material o con la rectificación por error de concepto. Bien, doctores, ¿hasta aquí alguna duda? Profesor, bueno, Sí. justamente como comentario, yo también he tenido un caso de lo que usted dice, de rectificación con título archivado, pero aquí hay un tema, digamos, antiguamente es cierto que no se utilizaba el GPS y las coordenadas, y bueno, entonces, ¿qué pasa de que ha habido un proceso judicial por otorgamiento de escritura pública y la persona nunca se acercó y el juez, digamos que hizo como que lo reemplazó y al inicio había hecho que la partida, o sea, la partida que se iba a desprender era la misma área de la partida matriz. Ese fue un error. Entonces, en mérito, primero se hizo vía administrativo con el registrador, pero el registrador no quiso rectificar, a pesar de que estaba en el título archivado, el área, digamos, las medidas y Ya. a nivel del Entiendo que no tribunal, ya. a Sí, sí, nivel del continúa. tribunal, que, digamos, sí se rectificó, pero aquí hay un tema puntual. Lo que pasa es que en la misma escritura establece de una casa que está debidamente delimitado, digamos, con un área específica, pero ¿qué pasa de que por un lindero, que es el frente, o sea, como que existe la misma, o sea, la casa está como, por ejemplo, a 50 metros de la avenida, pero en esa medida perimétrica señala de que está la casa, o sea, la realidad es que la casa está a 50 metros de la avenida, pero digamos, cuando se desprende la partida, señala ese lindero como la avenida. Ahora, en vista de ello, se ha procedido a efectuar por vía judicial la rectificación de áreas y linderos. Y además de ello,
porque también aparte de ellos se han extendido por un lado, por el lado derecho y por el fondo se han extendido como 900 metros cuadrados más, adicional a los 600 que a ellos les corresponde. Entonces, se ha procedido a efectuar una demanda por ocupación precaria, pero digamos, porque no tienen título, o bueno, internamente ellos sí han hecho una escritura pública que le cede a sus herederos una partida que le tiende con 900, pero entiendo yo que contra el propietario de la partida matriz digamos que es no es nulo, sino es ¿cómo le llaman esto? Anulable. Como que no, tampoco no es anulable, o sea, como que no le aplica para el propietario. O sea, si Ya, digamos, como que un asiento enervado, una cosa así. es que en Nemo Plus Juris uno no puede, digamos, tener más de lo que no debe de tener. Pues si la partida matriz dice 600 y ellos han hecho una escritura por 900, entonces, a pesar de que ellos ocupan, como le digo, 900 más adicional a los 600 que le corresponde. Entonces, aquí me surgió la duda porque usted dijo de que no debería las rectificaciones de Ariel Lindero ser un tema de prescripción, por eso justamente se hizo el tema de desalojo precario. También tendría la opción la reivindicación. Bueno, los dos casi son lo mismo porque ya lleva el proceso ya como 2015 y estamos 2025. Y ese era mi duda, o sea, mi duda es que, digamos, aparte también está el derecho de vía, porque está justamente en la Panamericana y también le corresponde pues al MTC o municipalidad, dependiendo, porque ahí también hay otro tema también, porque cuando pasa por una ciudad, a veces las vías se convierten como vías municipales, por decirlo así. Entonces, pero al margen de ello, digamos, esto sí corresponde que se rectifique, entiendo yo. O sea, el juez sí tendría la potestad para poder modificar la realidad, por decirlo así, porque en verdad la casa, porque ahí mismo dice, la casa es de 600 metros cuadrados. Entonces, si nunca limitó con la avenida, tendría que darle la razón al de la partida matriz, entiendo yo. O de repente usted, dentro de su experiencia, ha visto casos similares a este. O sea, yo entiendo que hay una partida matriz de la cual se han hecho disposición de derechos sustantivos y hay una casa como que de la cual no han determinado cuál va a ser su historia. O sea, han habido rectificaciones, han habido disposiciones de área y esta casa estaba ahí. Ahora, ¿es así, entiendo? Sí, la casa siempre ha estado ahí. O sea, la casa siempre ha sido una realidad. Él tiene obviamente sus medidas, pero digamos, ellos incluso quisieron prescribir porque querían tomar la parte, llegar hasta la avenida, pero ya como ya había litigio, ya digamos que no tienen ya, digamos, oportunidad para poder ganarlo por prescripción, pero sí tuvieron la intención, porque tampoco no tenían documentos tampoco. Pero ahí justamente me entró la duda porque usted habla de los colindantes y cuando son colindantes, entonces, la figura de tomar más de lo que le corresponde, o sea, es como que se aprovecharon, extendieron la casa en detrimento del propietario de la partida matriz, pero después, posteriormente, cuando entran los herederos, o sea, porque, digamos, el anterior propietario se descuidó, por decirlo así, pero los herederos, en mérito al saneamiento físico legal que querían efectuar, entonces se dieron cuenta de este aprovechamiento, por decir así, de este colindante, porque quieren ocupar más de lo que le corresponde. Claro que sí, o sea, podrías, como bien señalas, aplicarse la acción reivindicatoria o aplicarse el desalojo por ocupante precario, ¿no?
Yo creo que más se ajusta a lo segundo, un desalojo preocupante precario, porque no están ostentando algún tipo de titularidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta las ideas o las nociones de la accesión, ¿ah? Porque aparentemente hay una especie de edificación medio consolidada al costado con tal de adquirir más. Como te digo, por un lado tenemos de que la rectificación no sirve para eso. Dime. No, la rectificación no sirve para eso. Sí. Pero, Efectivamente, justamente por eso la accesión puede también es cortar, una figura, compañera puede cortar ¿Cómo? se por está favor. escuchando, creo, la conversación de la doctora. No. Sí. Justo iba a entrar a ver, Efectivamente, pero no podía, para ver si es que han subsanado, porque ya pasó la fecha de subsanación. Eh, Ya. ¿Cómo puedo? Yo pensé que como era de la, marzo ya le habían notificado. Ya, ya discúlpese, tiene que subsanar. colega, por favor. No, profesor, sí, efectivamente, la construcción extralimitada, siempre la accesión va a analizar si existió buena fe o mala fe. Y Exacto, exacto. en este caso se podría acreditar que existió la mala fe, porque digamos, ellos todos tuvieron conocimiento. O sea, es más, cuando se adquirió el inmueble, esto parte de, digamos, de la firma con todos los hijos actuales, los herederos, firmaron la venta porque fue a través de un remate judicial. Un banco le había rematado. Entonces, ahí en la escritura de adquisición de la partida matriz está la firma de todos. Por eso dijo que cómo van a alegar posteriormente que no conocían cuál era el área. En efecto, habría que evaluar el tema de la accesión. Sí, si bien es cierto, como tú bien señalas, hay un supuesto en la accesión, se aplica la buena o mala fe, pero vamos a decirlo así, en la construcción completa. No tengo los pormenores del caso tal como me lo comentas, pero una cosa es la accesión en la posesión completa del bien accedido, ¿no? Pero también la otra es la del colindante, ¿ah? En la del colindante, si no me equivoco y la memoria no me es infiel, no hay admisión de destrucción, como en los otros casos cuando hay mala fe. En cambio, en la del colindante, si no me equivoco, está la posibilidad de que el invasor constructor pague por el suelo. Y es más, si no me equivoco, está la opción incluso de que si él invade tanto que ya no sirve, está en la obligación de comprarlo por todo. Es un poco medio parcializado el tema de la accesión. Yo considero que eso sería más bien beneficiar a las personas de la casa, ¿no? Pero quien esté por el lado, pues, de los afectados con estas edificaciones o esta posesión, deberían de plantear, mira, me atrevería a decir ni siquiera desalojo, me atrevería a decir acción reivindicatoria. ¿Por qué? Porque ellos van a agregar tener un título producto de la accesión. Y ustedes dirán, no, mi título es más fuerte, por las razones que ustedes consideren, porque han interrumpido, por lo que fuera. Entonces el juez, en una acción reivindicatoria, va a analizar ambos títulos. Pero en un desalojo, puede que les pida ya no tiene título, o si lo tuvo fenecido, la del 911, si no me equivoco, el precario, pero esta persona aparentemente acredita ser propietaria por accesión. Si bien es cierto, la accesión pues es una forma originaria como la prescripción. Y recuerda que en el cuarto pleno casatorio le dijeron a la tía Mirna, ¿no? Que la estaban desalojando, si tú me hubieras acreditado la prescripción, tú te quedabas y yo no declaraba pues fundada la demanda. Entonces, de alguna manera, la Corte se pone a ver supuestos de adquisición originaria, como podría ser la accesión,
En el caso de la prescripción ya no queda duda con el cuarto pleno. Ya nadie puede demandar desalojo a una persona que esté poseyendo más de 10 años, ¿no? En realidad no debería haber sido antes, pero quedó muy claro con el cuarto pleno. Con esto no te desaliento, pero te sugiero, si estás por la otra parte, de que una buena opción sería la acción reivindicatoria. Y qué mejor opción, creo, que ya leer el expediente, ¿no? Porque es un caso que nos has comentado un tanto, que aparentemente ha tenido diversas actuaciones, ¿no? Entonces, sería bueno pues ya revisarlo con mayor profundidad, ¿no? Gracias, Profesor, estimado José, creo. Gracias, José. sí, pero tengas en cuenta que en realidad no es o sea, lo que ha construido es un cerco y adicional a lo que es un cerco, en todo caso, digamos, si fuera así el derecho, yo bastaría que haga un cerco y prácticamente me puedo apropiar de terrenos colindantes. Y me Ah, parece no, que la base del derecho tampoco no se ampara en la Constitución. Y por otro lado, también está el hecho de que, digamos, tendrían que ellos acreditar cuándo se efectuó la construcción y cosa que no, digamos, al menos digamos, porque efectivamente, como usted dice, tendrían que por la excesión, pero en nuestra realidad peruana no se construyen las construcciones, y eso lo sé, o sea, porque lo estoy viendo el caso, que acredite pues que un ingeniero, una empresa constructora vino, le puso fecha cierta, con los documentos en la municipalidad, con la licencia de construcción, con la declaratoria de fábrica, cosa que no tienen ellos. Es más, están como terreno, no está ni siquiera su casa declarada como de declaratoria de fábrica. Por eso le digo, es también un poco también materia de probatorio. O sea, muchas veces, porque veo que varios casos de prescripción se caen, pueden tener hasta 50 años, he visto así casos, y se le cae justamente porque no tienen los medios probatorios. Y es el caso de este caso. O sea, en todo caso, en la vía de reivindicación o mejor derecho, etcétera, se podría cuestionar lo que usted alega. No, claro, precisamente como te decía, ¿no? No conozco los hechos como tal. Por ejemplo, no sabía que la construcción era un cerquito, ¿no? Como te digo, ya sería adelantarme bastante a hechos puntuales que tú ya conoces, ¿no? Yo te doy mi humilde opinión, pero sí, por ejemplo, y eso también es discutido en la doctrina, ¿no? Por ahí está el profesor Ford, que también dice, ¿cuándo tenemos construcción, no? ¿Cuándo tenemos una edificación, no? Eso también es materia de debate y probablemente tendremos para largo. ¿Cuándo tenemos edificación? ¿Una chocita, un cerco es una edificación? Entonces, yo te sugeriría, pues, evidentemente se revise con calma. La accesión podría ser un argumento de estas personas. Yo creo, en todo caso, la parte afectada no debería tratarlo como una persona que se ha excedido, ¿no? Sino como un precario, ¿no? Tú estás ahí como una posesión independiente a lo que tienes al costado, no lo sé, y te desalojo por eso. No tienes título, se acabó. Basta con que no tengas título para yo poderte desalojar, ¿no? Porque si lo llevamos más bien a reconocer que esto es una extensión de su derecho de propiedad y ya sabemos que es una persona viva, ¿no? Pero le estamos dando una especie de poder, creo yo, ¿no? Como repito, habría que conocer el caso puntualmente, ¿no? Con mayor detalle. Gracias, profesor. Gracias, José. Doctores, vamos a un pequeño break, me indicaron, de 10 minutos y volvemos. ¿Está bien? Está bien, doctor. Listo. Sí, doctor, Gracias. Correcto, está doctor. bien, gracias. Está bien. 10 minutos de break. Ya.
Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Adelante, por favor. Continúe con su clase. Gracias. Gracias. Bien. Entonces, estábamos hablando, pues, de las rectificaciones a nivel registral, ¿no? Con la rectificación de error y de concepto, las cuales pueden sustentarse en títulos archivados. Bien. Ya, bien. Entonces, vamos a tener en cuenta de que la rectificación de área va a poder darse en mérito a la ley principalmente 27333, ley que regula 3 procedimientos: la ley por mutuo acuerdo, ¿no?, la de procedimiento notarial y la de procedimiento judicial. Mediante el mutuo acuerdo se va a entender que todas las partes afectadas van a intervenir en la escritura. Va a haber una minuta y va a haber una escritura pública, suscrita por el propietario del predio y los propietarios de todos los predios colindantes, ¿ya? Entonces, ahí todos van a estar de acuerdo, precisamente se llama mutuo acuerdo. No importa si es a mayor o a menor la rectificación. No hay problema, no hay litigio, hay convenio entre las partes. Bien. En el procedimiento notarial se podrá tramitar como asunto no contencioso, siguiendo el procedimiento establecido en la ley I-27333, siempre y cuando el área del predio sea igual o inferior a la registrada en la partida. Si el área real es superior a la registrada, procederá este trámite siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone a la registrada en la partida. O sea, el procedimiento notarial, como ya sabemos, no admite oposiciones, no admite litigio, no admite contienda. El notario, claro está, no es un juez para decidir, así pues, a A le toca hasta tanto y a B le toca hasta tanto. No, el notario no es eso, ¿no? Entonces, eso lo va a decidir un juez y para eso tenemos un procedimiento judicial que se tramita por el procedimiento judicial previsto en los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil, justo artículo que también regula la prescripción y los títulos supletorios y al deslinde también, ¿no? Entonces, los criterios son similares respecto a nivel judicial. La rectificación de área, sí, durante la tramitación de cualquiera de los procesos indicados, ¿no?, en el B y C, o sea, notarial y judicial, se produjese acuerdo entre los propietarios, podrá otorgarse la escritura pública a la que se refiere el inciso A, dándose por concluido el proceso iniciado. La rectificación de áreas y linderos por mutuo acuerdo. Vamos al primero. Por mutuo acuerdo, mediante escritura pública suscrita por el propietario del predio y los propietarios de todos los predios colindantes en las que estos manifiesten su conformidad. Entonces, ¿qué tiene que haber? Una minuta suscrita por abogado en donde intervengan todas las partes, el colindante por el lado izquierdo, derecho, el fondo y por el frente, quién sabe. Entonces, todos los colindantes van a estar afectados. Ahora, el Tribunal Registral ha dicho, por ejemplo, en algunos casos, que en las rectificaciones de mutuo acuerdo solo deben intervenir los afectados. No todos los colindantes, sino los afectados. Ahora, ¿qué dice la ley? Procede la rectificación de áreas por mutuo acuerdo en caso de superposición de áreas, en caso en donde se superpongan áreas. Al respecto, cabe señalar que la determinación de áreas, linderos y medidas perimétricas se realiza de acuerdo a mediante escritura pública, ¿no?, por el propietario del predio y los propietarios de todos los predios colindantes, en la que estos últimos manifiesten su conformidad con el área, medidas perimétricas y o linderos, según corresponda, que procederá inclusive exista superposición de áreas. Ello no se desprende del literal B del artículo 13 de la ley 27333,
que cuando regula la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, señala, se podrá tramitar como un asunto no contencioso de competencia notarial, según los procedimientos a los que se refieren los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil, en lo que sea aplicable, siempre y cuando el área real del predio sea igual o inferior a la registrada en la partida. Cuando el área real es superior a la registrada, procederá ese trámite siempre y cuando exista una certificación registral de que la mayor área no se superpone a otra registrada. Este procedimiento se tramita de conformidad con lo establecido en el reglamento de la Ley 27157. Procede la rectificación de áreas por mutuo acuerdo en caso de superposición de áreas, es decir, en el impedimento para la rectificación de áreas por superposición está referida al procedimiento notarial, no para la rectificación por mutuo acuerdo, tampoco para el procedimiento judicial, tal como lo señala el literal C del artículo 13 de la ley, procedimiento judicial. Se tramita por el procedimiento judicial previsto en los artículos 504 y siguientes del Código Procesal Civil. Toda rectificación que suponga superposición de áreas o linderos o cuando surja oposición de terceros. En tal sentido, no se comparte pues lo establecido por el tribunal en la resolución 608-2012 que señala el carácter vinculante del informe técnico en la rectificación. Dice, no procede la inscripción de rectificación de áreas en un proceso de saneamiento y medidas perimétricas por mutuo acuerdo. El área de catastro ha advertido que el predio se superpone parcialmente con otro, por cuanto el informe técnico tiene el carácter vinculante, aun cuando se cuenten con el consentimiento de los propietarios. No lo comparto porque por algo cuentas con el consentimiento, ¿no? Entonces, ¿para qué? Entonces yo creo que estamos desnaturalizando la figura. Pero bueno, si hay superposición, aparentemente para esta resolución del tribunal no se podría. ¿Cuál es la formalidad de los planos? Si bien no se ha previsto una formalidad en el caso de la rectificación de área por mutuo acuerdo que requiere escritura pública y la intervención de todas las partes, no se ha previsto una formalidad en los planos y memoria que se deberán adjuntar al parte notarial. Entonces, la rectificación por mutuo acuerdo es plano, memoria, parte y plano, memoria descriptiva que se adjuntan al parte notarial, ¿no? Pero considero que lo ideal es que debería estar visado por la municipalidad, a efecto de que la municipalidad actualice su catastro. Sin embargo, el Tribunal Registral ha dicho que los planos de ubicación perimétrico que se adjuntan al parte de la escritura no requieren de visación. El argumento sostenido por el tribunal es que la rectificación forma parte de la regularización contemplada en la ley 27333, en donde el notario tiene competencia, así que no es necesaria la intervención municipal. Bueno, es interesante en cierta medida de que propicia la inscripción, ¿no? Todos los propietarios colindantes del predio que es materia de rectificación, justo lo que les decía, deben intervenir con relación a la intervención de los colindantes, de acuerdo al artículo 13 de la ley, se indica que el mutuo acuerdo debe constar en escritura suscrita por el propietario del predio y los propietarios de todos los predios colindantes. Sin embargo, según el tribunal, no será necesaria la intervención de aquellos propietarios de los predios colindantes no afectados. Así se indica en la resolución 446-2013. Entonces, para el tribunal no es necesaria la intervención de los colindantes a los que no se afecte. Si, por ejemplo, solamente se va a aumentar el lado derecho. Entonces, mi mutuo acuerdo debería ser solamente en una escritura pública con mi colindante del lado derecho. ¿Para qué voy a invitar al izquierdo o al de atrás? ¿No? Entonces, la escritura pública podría reducirse solamente al colindante o colindantes afectados que tendrán que intervenir manifestando su conformidad. Así, por ejemplo, se ha establecido en la resolución 187, que dice que este tipo de rectificaciones se sustenta en el acuerdo. En caso que en la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un inmueble se involucren áreas destinadas a vías públicas, el organismo competente va a ser la municipalidad con la visación. Se entiende que cuando la municipalidad que conoce por qué quiere visar el plano, dice, quiero visarlo porque por el frente, o sea, por el lado de la vereda, de la pista, mi calle, mi casa mide más. Si te dan la visación, quiere decir, o se presume, de que la municipalidad está consintiendo dicho acto.
¿Qué sucedería si la rectificación de áreas involucra áreas destinadas a vías públicas? ¿Debe intervenir la municipalidad? Bien, en este caso, la rectificación de áreas de un inmueble que involucra áreas destinadas a vías públicas, el organismo competente para intervenir va a ser la municipalidad, siendo igual suficiente la visación. Los colindantes que intervengan en la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas por mutuo acuerdo deberán tener su derecho de propiedad inscrito. ¿Qué dicen? En realidad, como estamos al nivel registral, ¿no? A nivel registral debe de constar el derecho inscrito. La persona que va a solicitar la rectificación de área tiene que tener derecho inscrito. No puede venir con su título aparte, su compra-venta, con firma certificada o no, y señalar, pues, señalar que no hay derecho, que tengo mi derecho porque soy propietario y el sistema registral es declarativo. Sí, pero como estamos trabajando a nivel registral, queremos a todo lo que sea registral. Entonces el propietario, o mejor dicho, el titular registral es el que solicita la rectificación, no necesariamente el propietario. Se podría, por eso yo les pregunto, ¿no? Imagínense que tienen un propietario y un titular registral. El que va a ser encargado de hacer la rectificación de área es el titular registral y no tú, aunque seas propietario. Lo importante de siempre tener pues nuestros títulos inscritos en el registro, ¿no? Ahora, lo otro, ¿se podría subdividir un predio como consecuencia de una rectificación de área, linderos y medidas perimétricas por mutuo acuerdo? ¿Se podrá o no se podrá? Bien, tenemos una resolución que dice que la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas tiene como presupuesto que en la realidad el predio siempre tuvo las dimensiones que se consignan en el título de rectificación y que por ello la información registral es inexacta. En tal sentido, no resulta procedente la inscripción de la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas que tenga por objeto subdividir un predio urbano para acumular una porción al predio colindante, más aún cuando las reales dimensiones de los predios antes de la subdivisión fueron verificados al aprobarse la habilitación urbana y la declaratoria de fábrica. Rectificación de área y mérito de escritura pública. Puede rectificarse el área, medidas perimétricas y linderos de un predio urbano mediante escritura pública según el literal A del artículo 13.1 de la ley, aunque exista superposición con área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura tanto la nueva área, medidas perimétricas y linderos del predio rectificado, como del predio que ha resultado afectado con la rectificación. En tal sentido, debe rectificarse el área y medidas perimétricas también de los colindantes, no solamente del involucrado, vamos a decirlo así. Ahora, rectificación de áreas con procedimiento notarial. Obviamente sabemos que el procedimiento no contencioso pues, del notario es limitado, ¿no? Procede cuando sea necesario determinar el área, linderos y medidas perimétricas del terreno o cuando existan discrepancias entre el área real del terreno, sus medidas perimétricas y linderos con los que figuran en la partida. El notario de la provincia donde se localiza el predio, materia de prescripción. ¿Quién es el competente? El notario de la provincia. Por ejemplo, puede rectificar, doctores, puede rectificar el área acá, o bueno, en el centro de Lima, puede rectificar un notario el notario del INSE puede rectificar una propiedad que está en Cercado de Lima, ¿sí o no? Aparentemente sí, profesor, porque dice notario de la provincia. Muy bien, doctor, claro, así es, así es. Lo que no se va a poder es, por ejemplo, un notario de Ancón podrá rectificar una propiedad en Ventanilla. No, porque Ventanilla es otra provincia. Claro, pertenece al Callao, ¿no? Bien, doctores. Rectificación de área, normativa ley 27333.
El artículo 13 dice del saneamiento del área, linderos y medidas perimétricas del terreno. Esta es la rectificación a nivel notarial, ¿no? Cuando sea necesario determinar el área, linderos y medidas perimétricas del terreno, ¿no? O cuando existan discrepancias entre el área real y lo que figura en el registro. Tenemos a la rectificación por mutuo acuerdo, tenemos a la del procedimiento notarial y la del procedimiento judicial. La Directiva 013/2003 señala que, conforme al literal K del artículo 5, es procedente incluso la inscripción de la declaración de prescripción adquisitiva y formalización de títulos supletorios, aunque no se encuentre inscrita la aprobación de la habilitación urbana, siempre y cuando la municipalidad correspondiente, a través de la certificación, establezca que el inmueble en materia del asunto no contencioso de competencia notarial cuenta con zonificación urbana. Interesante. O sea, en un predio aparentemente el notario asume competencia, ¿no? Con este criterio. Ahora, en esta directiva, la 03/2003, señala que el registrador califica los títulos referidos a la declaración de prescripción adquisitiva de dominio y no será materia de calificación la validez de los actos procedimentales que, en virtud de esta ley y normas complementarias, son de competencia del notario. Entonces, según esta directiva, son requisitos para la anotación preventiva de prescripción, saneamiento de áreas, o sea, rectificación de áreas, y medidas perimétricas, el oficio al notario, solicitando la anotación preventiva, lo que manda el notario, la copia certificada de la solicitud, sin incluir sus anexos y medios probatorios, la copia certificada notarialmente de los planos de ubicación y localización del predio. Anotada preventivamente dicha solicitud, el registrador que califique la solicitud de inscripción definitiva de la declaración de prescripción o de saneamientos no exige que esta última se adecue a la solicitud si el título presentado se advierte que haya sido variada o modificada en el trámite del asunto no contencioso. Entonces, puede haber una anotación preventiva y con la definitiva puede haber algún tipo de modificación. Pero si esto pasa, eso no va a ser materia de observación. Otra cuestión que establece, porque es la misma directiva para los tres actos, ¿no? Rectificación de área, prescripción y formación de título supletorio. Dice que no es procedente la anotación preventiva de la solicitud de formación de títulos de título supletorio, prescripción y saneamiento que recaiga sobre inmuebles no inmatriculados, porque evidentemente el predio tiene que estar debidamente inmatriculado. Lo otro es que para los efectos de la aplicación de lo establecido en el artículo 100.2 de la ley 27.333, la segregación o desmembración del área, materia de declaración, se efectuará por el solo instrumento que la contenga. Entonces, la rectificación se va a hacer por el solo instrumento presentado por el notario. En dicho instrumento se indica el área remanente luego de la segregación o desmembración, sin que sea necesaria la intervención de los titulares registrales de tal área remanente. La instancia de calificación solicita los planos y memoria descriptivas que permitan la verificación catastral de la segregación o desmembración. En aplicación del literal del artículo 13 de la ley, el saneamiento de área tramitado por cualquiera de los tres procedimientos puede referirse a inmuebles urbanos situados en zonas urbanas, sean o no materia de regularización, de edificaciones o de saneamiento de la titulación, para lo cual se estará lo previsto en el punto 5.1 de la presente directiva. La comunicación al registro suscrita por el notario de la finalización del trámite de declaración notarial de prescripción por la existencia de oposición de algún tercero será título suficiente para la cancelación de la anotación preventiva a que hubiese dado lugar siempre que se formule rogatoria expresa en ese sentido y se presente tal comunicación por el diario. El artículo 138 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios señala que la anotación preventiva de esta solicitud de saneamiento se extiende previo informe del área de catastro en mérito al oficio del notario, solicitando la anotación preventiva acompañada de la solicitud, ¿no? La anotación preventiva va con la solicitud de rectificación más los planos a los que se refiere el literal H del artículo 5 de la ley 27.333. Adicionalmente, la ley señala que al calificarse estos actos, salvo que del título presentado se advierta que este ha sido variado,
Cuando la variación implique la reducción del área anotada, se exigirá la presentación de nuevos planos. Si es a mayor, no es necesario. No procede la inscripción, ¿no?, del saneamiento, salvo que el usuario restrinja la inscripción de la prescripción cuando la variación implique la incorporación de un área no comprendida, salvo que el usuario restrinja su rogatoria. Lo dispuesto en estos párrafos también aplica para el saneamiento, o sea, para la rectificación. Debemos entonces resaltar la importancia. ¿Sí? Sí, profesor, disculpe, hace ratito justamente usted indicó un caso y yo también tengo un caso así que usted comentó respecto a que, ¿qué sucede cuando hay una demanda de ejecución de garantía y el bien inmueble en materia de garantía tiene un proceso judicial de rectificación de áreas linderos? ¿Tendría que esperar la resolución judicial? Porque puede ser que sea más o menos para efecto de la valorización de la tasación o el remate judicial del Sí, bien. muy buena tu pregunta, ¿no? En efecto, ¿no? Si hay un procedimiento, un proceso judicial de rectificación de áreas, entiendo que debe de, por el tema, como bien señalas, de la tasación, porque un remate tiene que, el inmueble tiene que ir tasado, cada metro va a variar, sea por, incluso, y sabemos que en cada metro, de acuerdo a cada distrito, es totalmente diferente. Entonces, Y tiene que, perdón, sí, para mí primero tiene que resolverse la rectificación y luego ya se ve el tema del remate. ya, Particularmente considero eso. Sí, ya, bien, doctor. profesor. Bien, entonces la anotación preventiva de la rectificación no se necesitan nuevos planos porque los planos ya están, o sea, en la definitiva no se necesitan nuevos planos porque ese requisito ya se presentó con la anotación preventiva. Acá tenemos algunos casos. Por ejemplo, la resolución 187 de 2010, que habla que procede la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas mediante escritura, aunque genere superposición con los predios colindantes, si en dicho instrumento público intervienen los titulares registrales de los predios colindantes afectados, prestando su conformidad. En la resolución 107 del 2010 se señala que solo procede la rectificación de área, lindero y medidas perimétricas por el procedimiento notarial cuando, siendo el área rectificada mayor a la inscrita, dicha área no se superpone con otros predios. Formalidad de los planos necesarios para la anotación preventiva de la prescripción. Evidentemente, pues tienen que estar visados porque así los demanda el Código Procesal Civil, ¿no? La calificación registral de asuntos no contenciosos de competencia notarial. Este trámite tiene como propósito adecuar la realidad extrarregistral con el registro. En tal sentido, es desatinado que se exija el título de rectificación concordancia con el contenido de la partida, pues precisamente con aquel se pretende lograr dicho objetivo. Rectificación de área. Solo procede la rectificación de área por el procedimiento notarial cuando, siendo el área rectificada mayor a la inscrita, dicha área no se superpone con otros predios. Entonces, eso es a nivel notarial. No tiene que haber superposición ni afectación a otros predios. Y hay dos procedimientos, una parte preventiva y una parte definitiva. Puede haber una variación entre la preventiva y la definitiva siempre que sea mayor. Lo otro, en la definitiva ya no es necesario los planos porque ya están en la preventiva, siempre que se mantengan igual. Ahora, en la vía judicial, sí, pues ahí sí puede haber oposición, entre otros datos, ¿no?, importantes, y se sustenta en el Código Procesal Civil y tiene la misma lógica que la prescripción. Vamos a verla ahorita. La rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas por proceso judicial. De acuerdo al 505 del Código Procesal Civil, se acompañan planos debidamente visados por la municipalidad, la demanda, ¿no? También se describe quiénes son los colindantes, su afectación,
y declaraciones de testigos. Y se ofrece como prueba además la inspección judicial que va a hacer el juez. De acuerdo al 506 del Código Procesal Civil, hay que emplazar al titular o titulares, ¿no? Colindantes, hay que emplazar al Ministerio Público en los casos previstos en el segundo párrafo, cuando se trate de predios rústicos, y hay que someterlo pues a consulta. Los planos necesariamente para la rectificación deben conformar parte judicial, ¿no? A fin que el área de catastro verifique en los antecedentes la posible existencia o no de superposición de propiedades inscritas o cualquier otra información relevante que deba tener en cuenta el registrador para tomar la decisión de proceder o no a extender la inscripción solicitada. Y en el caso de extender la inscripción, proceda en base a ellos a actualizar su base de datos, lo que resulta trascendente por la seguridad jurídica que otorga el registro a los titulares de los predios inscritos. Rectificación de área, linderos y medidas perimétricas por error de cálculo. Conviene diferenciar la rectificación de área, ¿no? Y esta es una rectificación interesante, doctores, porque primero tenemos a la ley 27333 que nos habla de la rectificación por mutuo acuerdo, notarial y judicial. Pero ¿cuál será la base legal de la rectificación por error de cálculo? ¿Saben cuál es? En realidad no tiene. Se sustenta en un precedente de observancia obligatoria que ha expedido o emitido el tribunal registral. Es interesante porque nosotros sabemos que nos sometemos al civil law, ¿no? Todo es la ley. Y ningún procedimiento o norma se sustenta solamente en un precedente. Nosotros tenemos plenos casatorios que sirven para regular o interpretar mejor la ley. Pero en este caso, con un criterio pro inscripción, con un criterio de establecer un mecanismo rápido, el Tribunal Registral ha creado la figura de la rectificación por error de cálculo, en las cuales señala que conviene diferenciar la rectificación de área vía notarial con el error de cálculo, toda vez que con este último no existe modificación de los linderos y medidas perimétricas, sino que el área fue mal calculada cuando veamos que se presente una solicitud de error de cálculo, pero se modifica un lindero o su medida perimétrica, ya no estamos ante un error de cálculo, sino ante un tema de saneamiento. El error de cálculo es eso, error de cálculo, o sea, los linderos y medidas perimétricas deben sumar un área diferente a la que debería ser calculada. Si, por ejemplo, la suma de todos los lados, no sé, me debe dar 200, bueno, el registrador ha puesto 150. Y este error tiene que sustentarse en el título, no un error del registrador, porque ese error del registrador aplicamos rectificación por error material. Tiene que ser un error en el título. ¿Qué es lo que nos pide el tribunal? Plano visado. Y puede aplicar para predio rural como para predio urbano, pero solamente el error tiene que basarse en el cálculo. Como le digo, las precisiones que han habido este precedente es que también puede aplicarse a predios rurales, ¿no? Ahora, hay una precisión interesante que dice, este precedente, cuando no sea error de cálculo, se aplica la 27333. Y cuando el error sea en el total del área, pero no sea pero sea porque el error corresponde al registro, no es un error de cálculo, es un error material o de concepto, en este caso material. Ya, entonces el error de cálculo es siempre y cuando el error sea sustentado en el título que equivocadamente ha arrojado un dato inexacto. Aquí una resolución del tribunal que hace referencia a 23000, que dice, pues, ¿no? 2019, que dice que es procedente la rectificación de área por error de cálculo de predios urbanos en mérito a planos visados por la municipalidad, aunque cuando el área de catastro no puede determinar que los linderos y medidas perimétricas y ubicación espacial han sufrido variación alguna por inexistencia de la información gráfica en los antecedentes registrales o por defecto a ellos. Entonces, si no hay, vamos a decirlo así, si no hay una información
objetiva, si no hay una información en donde el área de catastro determine que pues plenamente no sabemos si hay algún tipo de afectación, ¿no? Eso no va a perjudicar el procedimiento de rectificación de área por error de cálculo, porque se dice que es procedente, ¿no? Aun cuando el área de catastro no pueda determinar si es que ha sufrido variación alguna. Hay un detalle antes de pasar a la rectificación unilateral, que en la rectificación de área por error de cálculo va a proceder siempre que el error sea solo en el cálculo. Si en el nuevo plano se presenta un lindero diferente, ya, corresponde hacerlo. ¿Por qué vía? La única que tenemos, la 27333, la cual establece por mutuo acuerdo notarial y judicial. Entonces, el cálculo solamente es el cálculo plano visado para verificar que los linderos siguen igualitos. Y el problema solo fue en el cálculo. Tranquilamente ustedes me dirían, doctor, pero entonces simplemente ¿por qué no hacemos una operación aritmética, ¿no? Y que nos arroje el nuevo cálculo. Sí, pero el tribunal quiere asegurarse de que en efecto no ha habido una variación en los linderos, porque recuerden, la idea es siempre publicitar situaciones reales. Finalmente, tenemos a la rectificación unilateral, que nuevamente se sustenta en un precedente del tribunal. Entonces, en este precedente se dice que procede la rectificación, como ya hemos visto, unilateral, sin intervención de colindantes, ¿no? Siempre que el área, tanto si se rectifica a mayor o menor área, siempre que la oficina de catastro determine indubitablemente que el polígono resultante de la rectificación se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. Dicha rectificación no procede cuando se afecte derecho de acreedores o medidas cautelares, salvo que ellos intervengan pues en el parte notarial. Entonces se tiene algo interesante, ¿no? Es una rectificación que puede ser a menos o más siempre que calce dentro de lo establecido por la partida. Puede moverse, puede de repente no, pero tiene que estar dentro de ella. Si se excede, 27333. Ahora, y el otro detalle es de que si sobre la partida hay derechos o acreencias o medidas preventivas con algún mandato judicial, pues tendrán que intervenir todos. Tenemos así pues un pronunciamiento del tribunal basado en la resolución 2186-2019 de SUNAT, que habla, pues, ¿no? La rectificación unilateral va a proceder en mérito de escritura pública y planos, los que están en el artículo 20 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, que significa que estén visados, y va a proceder siempre que se rectifique a área mayor o menor, pero el área de catastro tiene que determinar indubitablemente que el polígono resultante se ubica dentro del ámbito gráfico del predio inscrito. En caso que el área de catastro no pueda emitir informe técnico favorable, deberá seguirse alguno de los procedimientos previstos en las leyes 27333 o 28294. Bien, doctores, queda claro entonces que la rectificación puede darse de diversa manera. La rectificación puede darse en virtud de título archivado, la cual habilita a la rectificación por error material o por error de concepto, o la rectificación puede darse en virtud también de título instrumento público. También la rectificación puede ser por ley, en virtud de la ley 27333, que habilita la rectificación por mutuo acuerdo en sede notarial y en sede judicial. Y finalmente, la rectificación también puede darse por dos precedentes de observancia obligatoria: la rectificación de área por error de cálculo y la rectificación de área unilateral, sin intervención de nadie, siempre que no afecte a nadie, ¿no? Y la de cálculo solamente en el cálculo. La judicial es la única que va a admitir oposición y es donde el juez va a determinar si en efecto corresponde rectificar o no rectificar el área. Recuerden que la rectificación de área de alguna manera es uno de los presupuestos vitales para la defensa de la propiedad, porque la propiedad tiene que estar determinada. Cada metro me recorta parte de mi derecho de propiedad, derecho que me asiste a mí a gozar de todos los atributos del mismo, ¿no? De usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Bien, doctores, hasta aquí esto ha sido lo que he querido comentar un poco sobre la rectificación que existe en nuestro sistema registral y me quedo atento para poderlos escuchar y poder conversar con ustedes durante el largo de unos minutos antes de poderme despedir definitivamente.
Muchas gracias, doctor Pedro, por su ponencia, por su exposición. Damos pase a las preguntas o a las inquietudes que pudieran formular los participantes. Por favor, pueden hacerlo. Pues, tanto escribiendo en el chat o como hablar directamente. Se usa la palabra. Gracias. Arturo, a ver, voy a ver el chat, ¿no? Bien. A ver, por acá hay varias preguntas. A ver, buenas noches. Para realizar una rectificación de área, ¿se hace sobre predios no inscritos, aunque se cuente con documento o testamento? Gracias, Arturo, primero por la pregunta. Bueno, decirte que no, se necesita un predio que esté inscrito y tienes que tener también la titularidad inscrita. O sea, no solamente tiene que estar inmatriculado, sino conforme al artículo 2018 del Código Civil, tiene que estar también el dominio sobre el predio. El testamento es un título importante que te puede servir para inmatricular. Y después de ello, puedes proceder con la rectificación con todas las vías que te he comentado, ¿no? Joanny Boyarin, se puede proceder por la vía con un predio que a nivel registral indica que es un predio rústico, pero a nivel municipal y su zonificación indica que es urbano. A nivel municipal, se puede proceder con la vía notarial con un predio que a nivel... yo entiendo que sí, yo entiendo que sí, siempre que se adjunte, siempre que se acredite, ¿no? Siempre que se acredite que el predio, ya se encuentra urbanizado. Mira, yo he visto casos en donde, por ejemplo, de acuerdo a la partida registral, el predio es rústico. Sin embargo, he visto prescripciones de notarios. ¿Pero por qué? Porque cuando tú vas al predio, evidentemente el predio es urbano. ¿Pero por qué? Porque el notario ha determinado pues, que el predio ya se encuentra urbanizado y en donde por consecuencia tiene competencia. Sí, claro que sí, Mónica. Lo voy a dejar ahora con el encargado. Luego Arturo nos dice, ¿la rectificación unilateral es a nivel municipal o notarial? ¿Cuáles son los documentos o actuados que forman un expediente de rectificación? Muchas gracias, Arturo. En efecto, la rectificación unilateral se compone de los siguientes documentos, ¿no? Escritura pública y plano de acuerdo al artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Entonces, plano, ubicación, localización, ¿no? Y memoria descriptiva. Y estos tienen que estar visados por la municipalidad. Y evidentemente el parte notarial que describa la rectificación, la cual no puede afectar, en ningún caso una rectificación tiene que afectar a terceros, ¿no? Entonces, esas son bueno, mis respuestas ante las inquietudes, doctores. Muchas gracias por sus preguntas. Hay una pregunta, doctor, ahí que dice, ¿cómo se acredita la no afectación a terceros? Bueno, se les va a notificar, ¿no? Se va a notificar a los colindantes y ellos van a poder expresar su oposición. Si ellos callan, si ellos no intervienen, si ellos no dicen nada, sea a nivel judicial, notarial, se entiende que están manifestando su conformidad, pero tienen la opción, ¿no? Por ejemplo, de oponerse y ahí ya no va a poder continuar la vía notarial, tendrá simplemente que hacerse por la vía judicial. Y el juez también no es que tú te opones y el juez dice, ya muy bien, no hay rectificación porque tú ya te opusiste. El juez va a evaluar por qué te opones. Una vez que ha evaluado, si tu oposición dice, me genera afectación recién, la afectación se sustenta, no solamente se alega. La afectación no solamente te dice, me afecta porque me cae mal el vecino y por eso me opongo. No, me afecta porque en efecto mi propiedad tiene 200 y con su rectificación ahora mi propiedad va a medir 180. Y físicamente necesito una inspección judicial para que verifique que en realidad tengo 200 metros, ¿no? Entonces la afectación se tiene que demostrar. Y eso es técnica procesal, ¿no? Quien alega un hecho se encuentra en la obligación de demostrarlo procesalmente hablando, ¿no? Aquí dice, ¿qué hacer cuando no figuran los linderos y medidas perimétricas en la partida registral y tampoco figuran en el título archivado? Bien, sí, ha pasado que uno revisa la partida registral y dice, uy, qué raro, no hay área ni linderos.
y revisas el título archivado y tampoco no hay nada. Bien, ahí lo que hay que hacer es determinar el área, ¿no? Hay que determinar el área y si ustedes se dan cuenta, la determinación de áreas y linderos también está establecida en el Código Procesal Civil y sigue mucho las reglas del, sigue mucho las reglas, pues, que hemos visto en la rectificación. Porque yo podré decir igual, yo podría decir que esta es una especie de rectificación tipo vía de procedimiento notarial o judicial. ¿Por qué? Porque tú tienes que decir, esta es mi área y mira que no afecto a nadie. Y si sabes que afecta, solamente vas a tener que decirlo por vía judicial, ¿no? Y así figura el área. Ya, muy bien, puede figurar el área, ¿no? Pero no figura las áreas de linderos, ¿no? No figura los colindantes. Bueno, puedes tú señalarlo, como te digo, vía notarial o vía judicial, siguiendo la misma regla de la rectificación, señalando que has notificado a las partes, señalando que no hay oposición, y si la hay, ya solamente nos queda la vía judicial. Pero ese bien, sí, necesariamente tiene que estar determinado, si no, imagínate, ¿no? En la práctica, ¿cuánto tiempo? Bueno, va a depender, ¿no? Si lo hacemos en vía, no, dependiendo si lo hacemos en vía notarial o vía judicial. Como se sabe, la vía judicial puede tomar mucho tiempo, tranquilamente 1 año o 2. En cambio, en la vía notarial no podría excederse más de 3 o 4 meses, ¿no? Incluyendo la calificación registral, incluyendo que por ahí hubiera alguna observación, ¿no? ¿Cómo se rectifica el área expresada en varas a metros? Yo entiendo que en ese supuesto tenemos que hacer la conversión y seguir las mismas reglas, ¿no? Hay una pregunta, doctor, ahí que pasó. En el caso de de que esté inscrito un testamento notarial, donde se hereda un inmueble, ¿este testamento inscrito podría ser un documento para solicitar rectificación? Eso fue el primero, si no me equivoco. Pero bueno, este testamento, no, porque la rectificación de área implica que se determine en el contenido del título del área. El testamento puede incluir disposiciones patrimoniales como extrapatrimoniales, ¿no? Podría por ahí servirnos como una rectificación unilateral si sigue todas las formalidades, pero ¿qué testamento se archiva con planos y memoria, no? Yo creo que el testamento ahí no nos ayudaría mucho. Lo que sí me ayudaría de repente es para acreditar o para gestionar mi titularidad, eso sí. Correcto, doctor. Al parecer ya no hay más interrogantes o preguntas, por lo tanto vamos a dar por finalizar esta clase, agradeciéndole por su ponencia tan brillante, siempre bien esclarecedora. De igual manera los participantes, los esperamos el próximo martes con la siguiente clase que continúa en el diplomado. A nombre de la Dirección Académica del Colegio de Abogados de Lima, muchas gracias, doctor. Ya al interno estaremos en comunicación y a la espera de sus diapositivas para poder compartirlo con los Claro. alumnos. Muchas Muchísimas gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Chao.